La vecindad del señor Barriga siempre había sido un lugar de caos y desorden. Los inquilinos eran una mezcla de personas peculiares y problemáticas. Era muy conflictiva su convivencia entre ellos, y peor aún el trato que recibía el señor Barriga siempre que iba a visitar la vecindad, llenándolo de accidentes y de excusas para evitar pagarle la renta. El señor Barriga era alguien que se puede considerar exitoso, pero parte de sus ingresos recaen en la renta de cada apartamento de la vecindad. Don Ramón ya cumplió sus 15 meses de no pagar la renta, doña Florinda tenía meses diciendo no haber recibido la pensión que le dejó el trabajo de su difunto marido. Aunque, para otras cosas sí tenía dinero. Doña Clotilde siempre lograba evadir al señor Barriga, de algún modo, evitaba topárselo. Gloria empezó a pedir cada vez más tiempo y los meses se le acumulaban. Pero se iba de vez en cuando a la feria con su hija, a veces en compañía de don Ramón y la Chilindrina. Jaimito se ahorraba la fatiga, como era de costumbre. De la misma forma, el resto de inquilinos en el segundo patio dejó de pagarle. Parecía una pandemia eso. El señor Barriga había estado sintiendo una creciente sensación de frustración y desesperanza. Los inquilinos parecían estar empeorando. Él se sentía cada vez más burlado y abrumado. Un día, mientras recogía la renta, el señor Barriga se encontró con una serie de pequeños incidentes que lo hicieron sentir que estaba perdiendo el control. El chavo lo recibió con un jarrón en toda la cabeza, Kiko lo llenó de comentarios burlescos, don Ramón le cerró la puerta en la cara y doña Florinda hasta lo insultó por, según ella, molestar. Esa noche, el señor Barriga no pudo dormir. Se sentía furioso y humillado, y comenzó a pensar que los inquilinos estaban conspirando en su contra. Empezó a ver patrones y conexiones donde no los había, y su mente comenzó a deteriorarse. En las siguientes semanas, el señor Barriga se volvió cada vez más paranoico y a la defensiva, casi agresivo. Comenzó a acechar a los inquilinos, a escuchar sus conversaciones y a seguirlos. Estaba convencido de que estaban tramando algo contra él. En la noche, el señor Barriga recibió una lluvia de pensamientos que lo hicieron estallar. La voz en su cabeza decía: no te pagan, Barriga. Nunca te pagan. Están contra ti, Barriga, siempre lo han estado. Eso fue el detonante. El señor Barriga sabía que era hora de tomar medidas drásticas. Y así, comenzó a planificar su venganza. Sabe que no puede echarlos por las buenas. Así que ni siquiera se va a conformar con echarlos. Los va a eliminar de su vecindad, aunque sea lo último que haga. Aprovechando la noche, el señor Barriga usó copias de las llaves para meterse en los departamentos del segundo patio. Usando un cuchillo, los asesinó a todos mientras dormían haciendo el mínimo ruido posible. Luego de eso, fue por Jaimito el cartero. Se metió a su casa, llegó a su habitación, y le dijo en el oído: ahora ya no tendrás fatiga nunca más. Clavó el cuchillo en su garganta, y luego lo movió como si fuera una sierra hasta sacarlo por un lado del cuello. Se quedó en su casa hasta que amaneció. Quería tomarse su tiempo para los demás, los quería hacer sufrir más. El profesor Girafales llegó a visitar a doña Florinda. Los dos salieron a pasear por la vecindad, mientras los niños salían a jugar. El profesor Girafales, estando en el segundo patio, sintió un olor muy raro. El mismo olor provenía de cada apartamento. Se dieron cuenta de que una de las puertas estaba abierta. Decidieron entrar por si acaso. Al explorar un poco la casa, llegaron a la habitación. En ella, estaba el inquilino, con la cara deformada por cortes. En la pared, un escrito de sangre. Están bajo cacería. Girafales y Florinda salieron corriendo del lugar. Decidieron llamar a todos los vecinos restantes para reunirse en un apartamento mientras llegaba la policía. Don Ramón, Gloria, el profesor Girafales, doña Florinda y los niños. Todos se reunieron en casa de don Ramón. Doña Clotilde fue a buscar a Jaimito mientras el profesor Girafales llamaba a la policía. Clotilde tocó a la puerta de Jaimito. La puerta se abrió.
Ella entró con prisa mientras decía lo que estaba pasando. Pero, el señor Barriga estaba escondido tras la puerta. Él había estado calentando en la estufa su cuchillo hasta que lo tuvo al rojo vivo. Le clavó el cuchillo en la cabeza a doña Clotilde y le atravesó el cráneo. Luego de esto, fue corriendo a cerrar la vecindad y se escondió. La policía estaba en camino, y ahora debían llamar al señor Barriga. Girafales marcó, pero, para sorpresa de todos, se escuchó un tono de llamada afuera. Girafales salió a investigar armado con un cuchillo y un sartén. Pensaba que el señor Barriga ya estaba ahí y podría estar en peligro. El celular se encontraba en la ventana de doña Clotilde. Girafales se asomó, pero cuando lo hizo, el señor Barriga salió y le clavó el cuchillo en el ojo, llegando hasta el cerebro. Estaba escondido al lado de la ventana. Por suerte, el profesor dejó su celular con don Ramón y él volvió a hablarle a la policía. Ellos ya estaban llegando. La Chilindrina se asomó por la ventana de su cuarto para buscar al profesor Girafales, pero una mano la agarró de su cabello y la jaló al pasillo que daba con el otro patio. Era el señor Barriga, quien le atravesó desde abajo la boca con su cuchillo. Y clavó en su estómago el cuchillo que llevaba Girafales. Los demás escucharon el grito de la Chilindrina. Don Ramón sacó su escopeta, pero, antes de salir, la puerta empezó a abrirse. Kiko fue a ella, pensando que era el profesor Girafales. Pero el señor Barriga entró y lo agarró, apuntando con su cuchillo en su cara. Todos los niños se asustaron y fueron a la cocina. Gloria se escondió atrás de Ramón y doña Florinda, horrorizada, trató de hablar con Barriga. Él los amenazó de no intentar nada o mataría a Kiko. Empezó a caminar en dirección a doña Florinda. Le dijo que si pagaba la renta, dejaría vivir a su hijo. Florinda aceptó, le juraba a Barriga que ahí mismo le daría todo lo que tuviera. Entonces, el señor Barriga soltó a Kiko y lo llevó con su madre. Pero cuando estaban cerca, apuñaló a doña Florinda en medio de las clavículas. De inmediato, don Ramón le disparó, pero él se cubrió con Kiko y el disparo le dio a él en todo el pecho. Barriga aprovechó para cortarle el cuello a Florinda y luego usó a Kiko de escudo para caminar hasta la puerta. Madre e hijo se estaban desangrando. Gloria cubrió a los niños que estaban atrás en la cocina. Barriga, aún cubierto con Kiko, empezó a amenazar a don Ramón. Le dijo que lo quería dejar para el final, por ser el que más veces le había negado el pago de la renta, pero ahora deberá ser el siguiente en morir. Soltó a Kiko y se fue. Todos salieron, pues empezaron a huir las patrullas de la policía y la ambulancia, quienes venían por el reporte de los cadáveres. Todos fueron hasta el portón de la vecindad, menos Ramón, quien se quedó atrás con su escopeta, cuidando que no fueran atacados por la espalda. El portón estaba cerrado con llave, de hecho, Barriga rompió su propia llave en la cerradura, haciendo que fuera imposible abrirla. La policía fue alertada de esto con gritos desde el otro lado del portón, y comenzaron a golpear la puerta para tumbarla. Mientras tanto, don Ramón escuchó un ruido desde las escaleras y volteó, pero era una maceta que fue lanzada. En eso, un cuchillo salía disparado y le dio en la pierna. Barriga fue corriendo a él desde enfrente, con el otro cuchillo en la mano. Pero Ramón... El disparo le dio en la cadera al señor Barriga, él cayó al suelo. Pero, se arrastró hasta alcanzar a don Ramón, le intentó clavar el cuchillo mientras Ramón se defendía empujándolo con el pie. Finalmente, un oficial decidió disparar a las hebillas de la puerta, logrando tumbarla. Entraron y consiguieron agarrar al señor Barriga. Lo llevaron, cubriendo su herida, a la patrulla. Mientras unos camilleros eran guiados a los cuerpos de la zona. Al final, don Ramón, Gloria, Patty, el Chavo, y la Popis, fueron los únicos sobrevivientes. Ñoño, había sido asesinado por su padre antes. Al parecer, el señor Barriga pretendía autoeliminarse, una vez que terminase su venganza. Don Ramón se hizo cargo del Chavo. Él y Gloria empezaron una relación prometedora, y la Popis se fue con sus familiares.
Todos lamentaban pérdidas, y se arrepintieron de haber tratado mal al señor Barriga, pero ahora, la vida sigue para ellos.